total de 9 buses de larga distancia de la empresa San Luis se incendiaron en la madrugada de este miércoles. Autoridades de la empresa consideran que el fuego podría haber sido iniciado intencionalmente. El incendio se inició en horas de la madrugada en un depósito de buses fuera de servicio o descompuestos de la empresa San Luis en el barrio San Isidro de Lambaré. Según uno de los gerentes de la entidad, vagabundos habrían iniciado el fuego al ingresar dentro de uno de los vehículos e intentar hacer fuego para mantenerse calientes durante la fría noche. Es una conjetura nada más que se maneja, ¿verdad? Acá están la gente de la policía criminalística que van a decir lo que realmente sucedió, ¿verdad? Que están investigando ahora. En total son 9 los buses que se incendiaron. Todos ellos se encontraban fuera de circulación. Ya no tenían combustible ni batería. No, estos buses ya fueron quitados de circulación, o fueron reemplazados por otros buses más nuevos. Estaban en depósito acá en este predio. Ya fueron reemplazados, algunos tendrían 20 años, otros 25, 24 años. Y hay otros menos, hay algunos que tienen 17 años, los jóvenes. Peritos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para investigar las causas del incidente. El gerente de la empresa destacó que tiempo atrás decidieron mover los buses y alejarlos de las paredes de las viviendas aledañas, justamente por si ocurría un siniestro de este tipo.